Aleluya, aleluya, alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga allí a cada uno de los hermanos en Cristo. Alabado sea el Señor que están allí conectados en esta preciosa hora de la mañana, hora pues en la que usted vaya a ver este precioso video, este testimonio, hermano, impactante de un ex unicitario, aleluya, que Dios sacó de esa falsa doctrina y lo trajo a la verdad bíblica, a la verdad, hermano, trinitaria. Gloria al Señor. Vamos a estar presentando por acá a nuestro hermano Elkin, ya él se va a presentar. Amén. Así que, hermano Elkin, el espacio es suyo para que usted pues se esté presentando, mi hermano. Amén, hermano José de la Hoz. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Que sean todos los que están conectados llenos del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Mucho gusto, mi nombre es Elkin Grueso. Yo vivo en Colombia. Tengo 43 años de edad, padre de familia, soy casado, para la gloria de Dios. Y bueno, pues aquí en su canal, mi hermano, para dar el testimonio. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Mi hermano Elkin, nos ha sorprendido de pronto ver cómo las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio. Pero hay algo que nos llama la atención, hermano, y es que no es fácil que una persona salga de la doctrina, la falsa doctrina conocida como la unicidad. Y pues en este espacio, hermano Elkin, quisiéramos que usted nos expresara un poco acerca de usted. Por ejemplo, quisiéramos saber, hermano Elkin, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? Gloria a Dios. Pues hermano, yo en el Evangelio llevo más o menos unos 9 años. A partir del año 2015 yo ya comienzo, como decir, a recibir la palabra, recibo doctrina de un pastor de Managua, Nicaragua. Y bueno, y comienzo pues a enderezar los caminos en Dios y ya en el año 2016 yo ingreso a una de las iglesias unicitarias por una invitación. Entonces allí estuve 2 años. Ya cuando yo decido retirarme por los problemas doctrinales, que las herejías y las confusiones que hay dentro de estas denominaciones, me voy para una iglesia trinitaria de sana doctrina y pues ahí estoy desde el 2018 hasta la fecha de hoy. O sea, usted demoró prácticamente, se puede decir, 3 años en la doctrina unicitaria. 2 años, porque en el 2015 yo no estaba congregando en ninguna parte, solamente recibía la palabra de Dios virtualmente y estaba pues como como aprendiendo, digámoslo así. Y yo ya decido congregar es en el 2016, ya entrar pues a una congregación para hacerme bautizar y pues para servir en la iglesia con mi familia y todo. Y en la universidad estuve 2 años. Amén, amén, hermano Elkin. Hermano Elkin, quisiéramos saber, hermano Elkin, cómo fue de pronto esa decisión de salir de esa falsa doctrina. ¿Qué empezó a ver usted? ¿Qué contradicciones empezó a ver usted en medio de las iglesias unicitarias? Que lo llevó de pronto a estar meditando, a estar orándole al Señor, si estaba en la iglesia correcta o si estaba pues en una iglesia falsa. ¿Qué lo llevó a eso, hermano Elkin, perdón? Sí, hermano José, pues vea, cuando yo me hacían las invitaciones a la IPUC por parte de un familiar. Ese familiar era mi suegra, en ese tiempo ya estaba viva, ella había estado muchos años en la IPUC. Yo no sabía que existía eso de la unicidad o que había, como decir, este tipo de herejías de los solo Jesús. Yo no sabía de eso porque pues yo cuando hablaba con ella, la verdad, yo siempre la veía era viendo videos de doctrina trinitaria.
porque resulta que los unicitarios, ellos se retroalimentan es de las prédicas trinitarias. La verdad ahora, por cuestión de las redes sociales y los celulares, es que uno ve que están como saliendo a la luz, pero realmente ellos, uno cuando los visitaba, los veía era viendo DJ Ávila, al pastor Eugenio Macía Corbacho, que es de acá de la obra del Movimiento Misionero Mundial. O sea, ya había una ventaja, digámoslo así, de los hermanos, como decir eh, el judío, ¿cómo se llama? David Damon, Hugo Albornoz, que también fue unicitario, que él también tiene un testimonio por ahí. Y bueno, ya ellos estaban como aventajados en YouTube, sobre todo en YouTube y en las redes sociales. Ya ellos transmitían y mi suegra veía esas prédicas. Ellos hablaban del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de un solo Dios, ¿verdad? De un solo Dios. Entonces yo también recibía doctrina de los hermanos trinitarios, pero como yo todavía no congregaba, yo quería ya hacerme bautizar y todo esto, ¿verdad? Y mi suegra ya me hace la invitación, pero cuando ya llega el año 2016, ya ella ya no vivía, ya ella había fallecido. A la verdad, ella no era como comunicitaria, por así decir, ella era como una persona trinitaria, porque allí dentro hay trinitarios que congregan, porque les gusta mucho la alabanza, hay mucha música, demasiada música y música trinitaria. Eso es uno de las características. Lo único es que ellos como que cambian las letras, donde diga hijo de Dios, ellos eliminan esa palabra hijo de Dios y la reemplazan por el Señor Jesús. Y así fue que yo ingresé, mi hermano, allí, y ya con el tiempo, pues ya estoy comenzando como a hacerme unicitario, como ya como arrogante, porque es que allá las prédicas son como muy arrogantes, o sea, son sátiras a las iglesias trinitarias. Hay como una soberbia, ¿verdad? En muchos de los predicadores, y gritan y ellos difaman, ¿verdad? Entonces eso es algo que ya a mí se me estaba pegando, y la enseñanza, pues realmente la confusión respecto a definir quién es el Espíritu Santo, quién es el Hijo de Dios, quién es el Padre. Entonces, la verdad, no, pues confundido, mi hermano, prácticamente. No, tú haces una pregunta, no te responden. Y lo único que te van a decir allá es, no, hermano, es que usted se va a hacer es católico, o qué es lo que le pasa. Esa es como una de las respuestas que uno le dan cuando uno hace preguntas. Dice, no, hermano, es que Dios es uno, no se haga católico, no se haga fariseo. Entonces no hay como un adoctrinamiento real, sino que ellos dicen, no, es que el bautismo te quita los pecados. Y a mí me engañaron. Por ejemplo, a mí me dijeron que cuando yo iba a ingresar para ser bautizado, me dijeron fue que el texto de Mateo 28:19 estaba alterado. Eso fue lo que el pastor me dijo, que ese pasaje no era correcto, que ese pasaje lo había alterado la Iglesia Católica, que todos los que se bautizan así son católicos. Otra mentira, porque por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos son antitrinitarios, ellos usan ese pasaje para hacerse bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos no son trinitarios, simplemente Amén. ellos cumplen con la orden del Señor Jesús. Pero yo, dado a eso, pues yo le dije al pastor, pues entonces bautíceme. Pero yo, como te digo, yo ya llevaba un año aprendiendo. Yo sabía que el perdón de pecado no es nomás como hacen los católicos, que te mojan y que el cura te dice, vete para tu casa que ya no tienes pecado. Eso sería catolicismo. Pero Amén. yo de todas formas me hago bautizar, ¿verdad? Me hago bautizar y sigo allí. Y así fue que yo ingresé a la iglesia, la IPUC, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de que unida no tiene nada. Esa iglesia de verdad internamente está en gran división. Eso yo lo registré en mi canal de Guerrero Bíblico. Ahí pueden ver cómo entran los pentecostales unicitarios. Últimamente entró uno de ellos, ex pastor, a maldecirnos, ¿verdad? A maldecirnos que porque nosotros, bueno, que porque no somos de la IPU, que porque no somos unicitarios, entró a maldecir, y a él le parece que eso está bien, porque ellos Así creen que es. ellos no tienen pecado después del bautismo. Y pues, hermano, empezando por ahí, pues eso sí es catolicismo, creer que pasar por el agua y que tú esperas que alguien te invoque el nombre, que invóqueme el nombre de Jesús, hágalo por favor para que yo sea salvo. Eso es catolicismo. Realmente el catolicismo, el cura, lo que hace es que ellos
se asumen que quitan pecados sumergiendo gente. Entonces eso no es así. Amén, hermano. Amén, amén, mi hermano Elkin. Es sorprendente. Bueno, todo esto lo llevó a estar confundido y a investigar, a indagar. ¿A partir de cuándo, hermano Elkin, usted toma la decisión y usted como que siente esa guía del Espíritu Santo que le dice, Elkin, tienes que salir de aquí? Vale la pena aclarar de que normalmente salir de una congregación, y más de pronto en donde uno nació, no es fácil, no es sencillo. Está el cariño, la amistad por el pastor, están las amistades con los miembros de la congregación que uno pues compartía. Pero, Manuel, ¿cómo se dio esa transición, esa decisión que usted toma para usted decir, no, hasta aquí ya tomo la decisión y me retiro de la unicidad? Esto es una doctrina falsa. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cómo se dio? ¿Qué ocurrió antes de usted tomar esa decisión? ¿Estuvo orando? ¿Si lo hago? ¿No lo hago? Cuéntenos un poco acerca de eso, hermano Elkin. La pregunta va basada en cuanto a qué, hermano Elkin. Los unicitarios tienen una mala costumbre para confundir a la gente. Ellos utilizan mucho la frase, órale a Dios y pídele la revelación. ¿Ya? Entonces, es por eso, en base a eso, es que le hago la pregunta, hermano Elkin. Sí, amén, hermano. La pregunta, pues para responderla, claro, eso es un proceso, porque no es que una persona que está en la IPU, después de ser bautizado y ser recibido, porque ellos la verdad, fraternalmente te van a tratar muy bien, ¿verdad? Ellos entienden que cuando uno se sale, uno va a hablar mal de ellos. Yo, digamos, de las personas en sí, como personas, yo no estoy atacando a nadie. Sin embargo, yo recibí insultos cuando me salí y todo eso, que eso lo voy a contar después. Wow. Pero hermano, salir de un lugar donde tú ya vienes ofrendando, yo diezmaba, pero no diezmaba, digámoslo así, tan seguido. Había veces, como yo trabajo independiente, hay veces que yo pues no tenía cómo diezmar, pero siempre yo trataba de cumplir en todo. Ellos tienen una forma de hacer una cosa que llaman las arcas, que eso tú te llevas el arca para la casa. Es como un tipo de alcancía que solo recibe billetes y tú al mes tienes que llevarla, tienes que Wow. sacrificarte, yo por ejemplo recogía ofrendas, nunca llegué a predicar, pero yo ya en la calle, ya con ellos yo andaba y evangelizaba y llegué a llevar personas allá, mi hermano, a convertir gente. Y yo luego les voy a contar qué pasó después con esas personas y qué respuesta recibí yo de los pastores, porque ellos no reconocieron eso, ¿verdad? Al contrario, Tremendo. ellos decían que yo había dividido la iglesia, el sector donde yo había estado un año en unas actividades llamadas el Refán, que yo luego en mi canal voy a mostrar evidencias de que eso, el Refán, eso es un nombre de un demonio. Yo les hice saber a ellos eso, pero ellos no, realmente no hacen caso, mi hermano, a nada de eso. De hecho, otras iglesias del nombre han denunciado eso, de que eso de los refanes no es de Dios. Yo estuve un año en la casa donde yo vivía, prestando, hermano, el lugar. Cada miércoles salíamos a las calles a predicar, a convertir personas a la unicidad. Y para yo salir, claro, yo tenía familiares que ellos son trinitarios y ellos me decían, ¿tú qué haces ahí? Y yo no hacía caso, mi hermano, es que es como una ceguera. A ti Así te es. muestran la Biblia y tú no quieres, como decir, hay como un espíritu que te impulsa a rechazar lo que te estén diciendo. O sea, tú dices, tú lo único que vas a responder es, no, yo estoy bien aquí, Dios es uno, el mismo Dios que tienes tú, el mismo Dios que tengo yo. Pero resulta que tú tienes es que saber que el bautismo, y bueno, tú te metes es más como en el bautismo, ¿verdad? Que el Así perdón de es. tus pecados, mira que la Iglesia Católica inventó ese pasaje. Y hermano, yo me puse luego, claro, a investigar y ya al dar el paso yo tuve que orar, clamarle al Señor, porque yo estaba apegado realmente. Porque allá el hablar en lenguas es una cosa que tú tienes libertad para brincar, para saltar, para hacer lo que tú quieras, pues, en ese sentido. Y pues eso a la hora de la verdad, si yo ya me pongo a ver la Biblia, eso es un desorden, mi hermano, un desorden,
sobre todo los días domingos. Yo ya los domingos ya no iba porque, hermano, eso era un desorden. Gente que estaba en pecado, que uno sabía, en un pueblo tan pequeño que uno sabe, mi hermano, más o menos cómo es el andar de los hermanos. Uno sabe que hermanos más o menos en la congregación son hermanos que andan en sus cosas y todo. Y yo los veía brincando en lenguas, saltando, se tiraban al suelo, se subían al altar, y después otra vez en el mundo cometiendo barbaridades, hablando mal. Bueno, y eso por interno, con chisme, mandando fotografías mundanas, andando, mejor dicho, en fornicación, todo eso, hermano. Entonces yo decía, pero esto no hay discernimiento realmente. No, y las prédicas, hermano, muy débiles, son sátiras, realmente consiste más en sátiras de que Dios es uno, Dios es uno. Ese es como el tema. Ellos están como en un tema de que Dios es uno, que Dios es uno, y de ahí no hay más como nada. Habla en lenguas y el bautismo para el perdón de tu pecado, y no hay como más nada, mi hermano. Entonces eso es realmente algo, una monotonía, por así decirlo. Disculpe la interrupción, hermano. Quien sabe que lo que usted está diciendo es bastante cierto. Cerca donde por misericordia del Señor estamos pastoreando hay una iglesia unicitaria. Y hace aproximadamente 1 o 2 meses, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo estoy en la iglesia, en la oficina, y resulta de que yo llego y me voy a sentar a estudiar la Biblia, cuando de repente yo escucho, como eso de las 3 de la tarde, que están predicando. Y yo escuché y vi que era en la esquina de aquí de la iglesia. Nosotros vimos una casa de la esquina. Y resulta de que cuando yo me asomo para ver quién eran los que estaban predicando, yo me di cuenta de que eran unos hermanos los cuales yo no conocía. No conocía, más o menos. Y volví y me senté. Cuando de repente ya escucho que están predicando, va a creer usted, hermano Elkin, de que esas personas no le estaban predicando a las almas el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de Cristo, para invitarlos a la campaña, sino que ellos empezaron fue a predicar y a decir de que Dios es uno, y es uno, y no son tres. Yo, hermano, muerto de la risa y al mismo tiempo lleno de tristeza, porque se suponía de que ellos iban a salir a llevar el mensaje de salvación, ¿cierto? No a decirle a la gente nada, la gente no entiende ni de eso, hermano. Entonces, es muy cierto eso que usted dice. Yo le soy sincero, yo fui a la iglesia unicitaria cuando tenía por ahí como unos 10, 12 años, a mí me llevaban. Y recuerdo, tengo parte de recuerdo de unas prédicas, y todas esas prédicas eran unicitarias, así como usted dice. O sea, no había un mensaje de esperanza normalmente, siempre era como lo mismo, y es uno, y no son dos, y el bautismo, y no son tres, y esto, y lo otro, y siempre era como la misma rutina. Hermano Elkin, hay algo que llama la atención y la curiosidad, y es lo que pensaba su esposa. ¿Qué pensaba su esposa? Eh, lo otro, usted antes de pronto de tomar la decisión, háganos saber si de pronto usted habló con el pastor. Hombre, pastor, mire, la verdad yo no voy a seguir congregándome aquí porque esta iglesia tiene un error, o simplemente usted dejó de congregarse. ¿Cómo tomó esta decisión de usted salir de la IPU, de salir de esa falsa doctrina, hermano? En su esposa, ¿cómo fue la reacción de ella? ¿Qué le dijo? Sí, mira, pues ahí hay dos puntos importantes. Uno, pues mi esposa, ella fue criada, digamos así, con la cuestión de la unicidad. Ella, digamos, ella viene a congregar, es cuando yo ya le decido con ella entrar a la IPU. Ella estaba de acuerdo, ella estaba en embarazo de mi primer hijo. Yo recuerdo que ya después de que pasaron los 2 años, ya que yo salgo de allí, ya el pastor, claro, porque es que hay dos tipos de personas, o tres, por decir. Bueno, hay unos que se salen porque se enfrían o se descarrilan y simplemente los pastores no saben más de ellos, que son personas que silenciosamente, que no, que está como que se enfrió y no quiere ir más. A mí no me pasó así. Como le digo, yo tuve que orar primero. Yo tuve experiencias, digámoslo, con Dios, donde Él mismo me habló. Yo ahora le voy a contar cómo fue eso, y en una visión también, según la palabra de Dios, por qué yo decido inmediatamente salir es
rapidito de ahí, pero claro, yo me tuve que hablarle al pastor. Él no creyó hasta ahora, pues, ¿qué va a creer lo que el testimonio, verdad? Porque yo le conté las razones por qué yo me salía. Porque él me Tremendo. quería dar un ministerio a mí. De hecho, él me dijo, usted es un diamante, ¿por qué se va a ir? Yo lo voy a ayudar, usted va a llegar lejos. Acá en la iglesia pentecostal, él era un presbítero. O sea, un presbítero es como el jefe, el que está a cargo de los otros pastores en el sector. Y él había sido el que me había bautizado en la unicidad. Él se llama José Velosa. José Velosa, él, su esposa y sus hijos. Ese día yo cuando fui a la casa, él prácticamente me echó de su casa. Y la esposa es testigo. ¿Por qué me echó de la casa? Porque yo le mostré, o sea, prácticamente yo lo refuté, por así decirlo, con el famoso argumento que ellos tienen que el nombre de Jesús es el nombre del Padre Celestial, o de que ese nombre nunca se usaba en el Antiguo Testamento, y él por esa razón me dijo que me fuera de la casa. Y Amén. de una me dijo, usted lo que es un católico, porque yo no recibí los libros. Él me dijo, léase todos estos libros de la unicidad, eran libros filosóficos, era pura teología unicitaria, esos libros de David Bernard, porque pues yo me acuerdo que estaban esos un poco de libros allí. Ellos casi por decir todos tienen ese libro de la unicidad de Dios de David Bernard, pero yo no le quise recibir esos libros. Yo le dije, para mí la escritura, la palabra de Dios es suficiente para conocer quién es Jesucristo. Pero él se me enojó mucho, me gritaba, se puso, o sea, se desfiguró, digámoslo así. Pero yo guardé la calma y pues yo me fui de su casa. De hecho, yo le estaba haciendo una página web a ellos de forma gratuita. Yo quería prestar yo todos los servicios que presté fueron gratuitos. Allí pues realmente te ponen a hacer muchas actividades, a vender comidas. Eso es normal en una iglesia, pero allí no es suficiente que tú diezmes, que tú ofrendes, sino que tú tienes que estar en las obras pro templo, por cada familiar de tu casa, de los que están congregando, tienes que dar un sobre. Por ejemplo, nosotros todos los domingos teníamos que dar un sobre con dinero de mi esposa, en el nombre mío y en el nombre de los dos hijos que yo tenía, que apenas eran unos pequeñitos. Tenía que dar sobres aparte, no podía dar un solo sobre junto. Y aparte de eso, vender comidas y eso. Y yo no soy comerciante, yo daba las ofrendas, llevaba las arcas. Aparte de eso, cuando hay semanas de jóvenes o semanas, bueno, eso en el mes se inventan eventos diferentes y traen otros pastores, entonces hacen actividades donde tienes que estar cumpliendo unos votos, que dando plata. Y no, la verdad, en ese sentido, económicamente ellos por eso también crecen como iglesia, o sea, han crecido mucho porque pues ellos tratan de convencerte de dar el todo por el todo. Entonces son cultos, imagínate, seguidos todo el tiempo, y yo estuve 2 años dándole seguido. Entonces es fatigante, porque atrás de eso lo que más a mí me hizo echar atrás con esa doctrina es la herejía, mi hermano. Decir que Jesús es el mismo Padre, que el Espíritu Santo, unos decían que era un poder, otros decían que era el mismo Jesús, otros decían que el bautismo es lo que te quita el pecado, que el bautismo en agua, que, bueno, te enseñan que el hablar en lenguas, si no hablas en lenguas ahora no eres salvo. Allá realmente es que Dios te tiene que revelar que el nombre, entonces, así tú les hables en lenguas, ellos no te creen, porque allá dentro de la IPO hay un sistema, hermano, hay un sistema de lenguas propio de ellos, ¿entiendes? Propio de ellos, que si tú no vas conforme a ese sistema de lengua, esas lenguas que tú hablas son lenguas trinitarias. Entonces ellos como que quieren ¿Cómo va a inventar. ser? Sí, ellos quieren inventar su propio sistema de lengua, mi hermano. Allá no, allá un hermano que hable en una lengua, no, tiene que ser en la lengua que ellos tienen ahí, que son como palabras que ellos repiten, ¿verdad? Que ellos repiten. Entonces ellos te van a hacer una invitación a un ayuno donde ellos allí te van a decir, no, tú no has recibido el Espíritu Santo, esas lenguas son trinitarias o esas lenguas no son de Dios. Pero yo nunca, mi hermano, estando allá, nunca encontré quien interpretara esas lenguas.
porque la misma Biblia nos enseña que debe haber intérprete de las lenguas, pues para confirmar si esas lenguas son de Dios o son qué cosa. Pero Amén. ellos van diciendo, vea, el hermano tal recibió el Espíritu Santo porque mírenlo hablando en lenguas, pero ellos no confirman de otra, no saben ellos si esas lenguas son de Dios o no, porque nunca encontré, mi hermano, ni de los predicadores, porque cada sábado, por así decir, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, invitan un predicador de otro lugar. Y ellos te dicen, no se pierda el culto, ese hermano está ayunando y viene con unción, con poder. Y cuando viene, supuestamente él va a derramar ahí Espíritu Santo. Pero la verdad es que estos pastores que vienen, ellos vienen a lucrarse realmente. O sea, recoger lo que hay de ofrendas allí. Y me tocó ver, hermano, no es mentira, porque Dios es testigo, los mentirosos no heredan el reino de Dios. Gente que llevaba personas enfermas, hermano. Y yo vi predicadores, hubo uno que yo vi, que él no quería imponerle la mano al hijo de una señora que ella llegó. Es más, ella había venido de otra sede a buscar la sanidad de ese niño. Yo nunca la había visto a ella en esa iglesia, pero ella sí era de la IPU y había venido no sé de dónde a que ese evangelista le impusiera la mano a sus hijos porque el hijo no le hablaba, le había salido como mudo el niño. Y ella lo llevaba hasta el altar en medio de todo ese alboroto y él simplemente se volteaba para otro lado. Yo lo estaba viendo y no quería, mi hermano, no quería. Y no sé si era por racismo, no sé si era porque el varón no quería orar por ese niño. Él estaba en el altar, era un señor blanco, pero la señora era de raza negra, así como yo, y yo no sé por qué yo estaba pendiente de la señora, pero él no quiso, mi hermano, no quiso. Siempre le esquivaba y le imponía la mano era a otras personas. Entonces, cuando ella vino triste y se sentó acá al lado mío, cerca donde yo estaba, yo le pregunté a ella, ¿qué es lo que el niño tiene? Ella me dijo, no, el niño no me habla y quiero que el pastor ore por el niño. Y no pude, ¿cómo te digo? No pude conseguir que él ore por el niño. Y yo le oré a ella por el niño. No sé si el niño hablaba o qué, porque acá en el pueblo hay un mudo que él ahora ya habla. Con el tiempo yo lo llevaba a la iglesia trinitaria y ya él ahora habla. No habla bien, pero habla algunas palabras. Esos son milagros que hace Dios por medio de la iglesia. Amén. Pero, Amén, hermano, sí. un testimonio que, pues, poco a poco todo eso me fue deprimiendo, por así decirlo. No hay una conciliación en la creencia. Unos dicen una cosa, otros dicen que el Hijo de Dios era un vestido, un trozo, o sea, no hay una definición clara del Hijo de Dios. Unos dicen no resucitó en espíritu, no resucitó en cuerpo, como dicen los testigos de Jehová. Unos dicen no, el nombre del Padre es Jehová, no es Jesús. Jesús es el nombre de su cuerpo, como lo hace Alexander Serrato. Y otros dicen, no, es que Jesús, que ese Jehová es un título. Otros dicen, no, ese sí es el nombre. Otros que no. Entonces hay un problema en la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y la mayoría de esas personas, cuando tú das un pie afuera, claro, se te van a dar la espalda, pero no porque ellos en sí quieran hacerlo, sino que los líderes, yo me di cuenta, porque me mandaban mensajes privados de gente que de verdad me quería, me estimaban, y eran los pastores o los copastores que iban a las casas de los integrantes de la iglesia a prohibir que tú llegues a la casa de ellos, o sea, que tú le cierres la puerta al que se sale de la IPU. ¿Me entiendes? Eso me pasó a mí y yo tengo testigos de eso. Y por esa causa muchos se salieron, otros se salieron de la IPU y para peor me gané más el resentimiento y el odio de estas personas. Y me trataban como el que divide, pero en verdad ellos ya vienen divididos desde hace mucho tiempo porque ellos fueron trinitarios que ahora están queriendo difamar de las iglesias de Dios. Eso es lo que me pasó, mi hermano. Sí, sucede mucho, hermano Elkin, de que ellos visitan mucho las iglesias trinitarias o persuaden mucho a las iglesias trinitarias, más bien. Un hermano pastor le sucedió algo y era que le estaban persuadiendo a las ovejas cuando las ovejas iban para el culto y las atacaban y les decían tú te vas a perder,
mira de que en tu iglesia adoran a tres diablos. A mí en lo personal me pasó, a mí, cuando yo me convertí al evangelio, en la iglesia donde nací, iglesia trinitaria, los unicitarios, uno en especial, me acuerdo de que él me empezó a visitar, iba con la excusa de capeluquearse a la casa y él allá pues empezaba a persuadirme y a hablarme y a decirme de que mi pastor predicaba un Dios de tres cabezas, ¿oyó? De que mi pastor predicaba a tres diablos, de que Dios es uno y todas estas cosas. Mi pastor se llama Edwin y a mí yo me vi en la necesidad de hablar con mi pastor, de hablar con un hermano que se llama José Berrío, que es mi papá espiritual, y empezar a comentarle todas estas cosas. Y los hermanos, pues como yo estaba iniciando en el evangelio, ellos evitaron de pronto de que yo entrara en controversia con ellos y simplemente me aconsejaban de que no les prestara atención. Pero sin embargo, ahora que de pronto estoy empapado en el tema de la doctrina trinitaria, me he encontrado con unos testimonios bastante impresionantes, hermano Elkin. Y eso que usted dice es muy cierto. O sea, hermanos que fueron trinitarios. De hecho, hace poquito, ayer vi la noticia de un video de aquí mismo en Pueblo Nuevo, en Ponedera, algo así, de que un pastor trinitario ahora se convirtió y que unicitario y se va a bautizar él con la esposa, los hijos y algunos miembros de la congregación también ya se van a bautizar, no todos porque algunos no tuvieron el día para hacerlo y lo van a hacer en otra ocasión. Hermano Elkin, usted nos contaba ahorita del trato que se le dio cuando usted salió de esa denominación, cuando usted salió de esa falsa doctrina. Usted nos dijo de que lo trataron mal, de que lo echaron como un perro, hermano. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo es ese asunto? Ya nosotros sabemos cuál es el comportamiento de ellos cuando una persona sale de allí, ¿verdad? Lo tratan como lo peor, le prohíben a la gente que visite o que tengan algún tipo de relación con ese hermano que acabó de salir. Pero yo quisiera saber, hermano Elkin, existe algún, algunas palabras de pronto que motiven a los unicitarios a visitar a los trinitarios para sacarlo de las iglesias. O sea, ¿existe algún plan de trabajo con respecto a eso? Sí, sí, claro. Pues mira, Wow. hay varios puntos que yo quisiera hablar. Pues uno, lo de prácticamente como el trato que me dieron. No voy a decir que todos, como te digo, porque ellos lo hacen es con base a una influencia. Que hay como un tipo de idolatría hacia los pastores, porque ellos creen que el pastor, al bautizarlo, hermano, usted puede apagar el micrófono porque cuando yo hablo acá, entonces eso, apagarlo, ajá, ahí. Gracias, hermano, gracias. Sí, porque acá el sonido que tengo está de pronto más bajito. Sí, hermano, entonces ese es un tema, ¿no? Lo de mi esposa y lo de lo que usted me decía, el plan, pues, de entrar a las iglesias trinitarias. Pues, bueno, a mí no me pasó que de pronto el pastor como líder me haya convocado a mí a infiltrarme dentro de la iglesia. No, no llegué a ver eso. Lo que pasa es que hay gente que quiere ganarse almas y quiere, como decir, presentarse como de que ellos son útiles dentro de la iglesia pentecostal. Entonces ellos traen personas, ¿verdad? Dicen, mire, yo aquí traje uno de un trinitario, mírenlo, vean, y para que recibió ya la revelación, mi hermano. Entonces, como un trofeo, o sea, ellos no lo toman como, sí, es un comportamiento muy raro. Yo nunca tuve ese comportamiento, porque hay exunicitarios que sí tuvieron eso, yo no, porque yo, como te digo, antes de entrar a la doctrina unicitaria, yo conocía gente que ellos escuchaban prédicas de Gigi Ávila y de predicadores trinitarios. Entonces yo no entendí, yo no los veía que estaban, como decir, condenados. Yo eso nunca lo vi así. Pero cuando yo invitaba a personas de otras iglesias, yo les decía, mira, o sea, ¿cómo te digo? Como te digo, o sea, hay una actividad que, o sea, es una estrategia. O sea, ¿la estrategia cuál es? O sea, ellos te hacen un culto que se llama protemplo, que es para que la iglesia, el templo se pueda construir
y hay que traer ofrendas. Entonces ellos te dicen, miren, traigan a alguien, traigan a un amigo, como un sistema de marketing, hagas de cuenta, o sea, traes un amigo, traigan familiares, vecinos, tráiganlos de donde sea, pero tráiganlos. No solo, como decir, traerse trinitarios, sino traigan personas. Bueno, eso no es algo después de todo malo, porque uno dice, bueno, uno va con la conciencia es de que la gente reciba una evangelización, sin uno saber que uno está enseñando es una herejía muy antigua llamada el sabelianismo, el patripacianismo. Pero yo iba y me traía gente de otras iglesias. ¿Sí me entiendes? O sea, yo sí les predicaba, por ejemplo, al que fuera, ¿me entiendes? Pero yo llegué a llevar personas que ya congregaban en otras iglesias. Ellos me decían, yo voy y te acompaño, pero yo ya congrego, yo soy bautizado en tal iglesia, en la Cruzada Cristiana, o en la Bethesda, o en un movimiento así. Yo lo llevaba, mi hermano, inocentemente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llevas, hay unos que son evangelistas, que ellos si llegan allí y preguntan, dicen, uy, ¿ustedes de dónde vienen? Pero vienen con ese interés como una cosa como hasta imprudente, porque ellos, ay, miren, ¿ustedes son de qué iglesia? Ay, ustedes son bautizados es en el nombre del Padre, del Hijo, venga, usted está mal bautizado. Entonces yo les decía, un momento. Yo les decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no, que es que a ellos les estamos enseñando que se tienen que salir de allá. Yo les decía, no, ellos son una visita que yo los traje de allá de tal iglesia, pero no es que ellos se van a salir, o sea, yo les hice una invitación, entonces ellos ya después, por prudencia, ellos escuchaban a los evangelistas, pero cuando ya salían, el problema era conmigo. Yo me decían, bueno, Elkin, ¿tú por qué nos tendiste esta trampa? O sea, vienes y nos invitas y nosotros te dijimos, no nos vamos a salir de nuestra congregación. Había uno que tenía un ministerio de alabanza y le enseñaban piano, una gente que había llegado de Brasil. Y era una iglesia de Dios, yo sabía que era una iglesia de Dios. Y él me dijo, ¿por qué me haces esto? Yo le dije, no, pues yo no fue culpa mía. El líder de evangelismo, un señor que se llama Rubén, él venía y hacía esto, mi hermano. Yo le preguntaba al evangelista, le decía, bueno, ¿tú por qué cada vez que viene la gente de visita, viene y les dices que se salgan de esa iglesia, que tienen que congregar acá, si ellos nos están apoyando, pero no es que ellos se van a quedar congregando acá o que están condenados en esa iglesia allá? Y fíjate que yo como a las actividades de ayuno, yo iba y todo. Este evangelista, él una vez, como yo ya me había ganado la confianza, como te digo, yo era unicitario, yo me ganaba la confianza de los hermanos, entonces ellos ya me contaban cosas y algo que él me contó me causó impacto. Mira, yo lo digo, hermano, para la gloria de Dios y para que sepan que a veces estos evangelistas engañan a la gente. Por eso tengo que decirlo, porque él me contó que él me dijo, hermano Elkin, yo no he podido hablar en lenguas. El líder de evangelismo en un ayuno me lo dijo. Y ellos me habían a mí adoctrinado que el que no habla en lengua no es salvo en la congregación. Y me lo estaba confesando el mismo evangelista, pero él, ¿por qué me lo decía? Porque yo hablaba en lenguas en la iglesia. Yo no interpretaba, pero yo por el Espíritu hablaba en lenguas. Hablaba en lenguas. Yo esto lo confirmaba, hermano. Esto lo confirmaba. ¿Cómo lo confirmaba? Cuando yo escuchaba prédicas de internet y yo a veces hablaba en lengua, mi esposa, ella miraba, porque ella no habla en lengua, pero ella miraba. Y cuando yo hablaba en lengua, el evangelista hablaba como en la misma lengua que yo hablaba yo. Y yo luego supe, como yo descargaba en ese tiempo los videos, me doy cuenta que estos evangelistas eran trinitarios, hermano. Y ese evangelista me estaba como preguntando cómo él podía hablar en esas lenguas. ¿Cómo él podía? Entonces yo le dije, hermano, pero tú siendo evangelista y tú predicas que el que no habla en lengua es condenado, o estás de acuerdo con eso, ¿cómo me vienes a decir que tú todavía no hablas en lenguas? Entonces él básicamente lo que me estaba confesando era una mentira, una muletilla, una estrategia para poder que los hermanos sigan congregando, porque eso te lo dicen es más como para que tú no te pierdas los cultos.
Hermano, usted no ha recibido el Espíritu Santo, el culto que viene va a predicar el hermano tal, él va a derramar el Espíritu Santo. Y así es como la gente asiste y asiste, y conozco mucha gente, o sea, no voy a decir, bueno, mucha gente, pero muchos que yo conocía ya, que son ancianos, hermano, también me decían, hermano, estoy triste. Gente con más de 40 años en el Evangelio, y yo decía, ¿por qué estás triste, mi hermano? O mi hermana. No, que es que yo no puedo hablar en lenguas. Y se ponían afligidos, mi hermano. Ellos me confesaban esas cosas y yo les decía, pero no te preocupes, que si no hablas en lengua, pues no pasa nada. Ellos me decían, hermano, pero ¿cómo que no pasa nada si yo no hablo en lengua, yo nunca voy a entrar al reino de Dios? Yo le digo, pero ¿quién es que te mete eso en la cabeza? Mi hermano, pero es que usted no vio lo que predicó el hermano tal. Usted no sabe que la Biblia dice que el que no reciba el Espíritu Santo no puede hablar en lengua. Y yo les mostraba, y yo tenía ya ahora sí altercados, hermano, dentro de la iglesia, de los evangelistas que me decían, deja, está enseñando que el que no habla en lengua es porque no recibe Espíritu Santo. Y yo les mostraba libros de Efesios, los libros de Efesios, que dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por la fe. Y la Biblia dice que no todos los que hablan en lenguas que toda la iglesia hable en lenguas. La Biblia lo enseña en Primera de Corintios capítulo 14. Pero no, mi hermano, yo comencé a tener problemas dentro de esta denominación por esa causa también. También, entonces, pues, hermano, eso fue lo que pasó realmente allí. El micrófono, mi hermano. Qué pena. Qué tremendo, hermano Elkin. La verdad es que ahí es cuando uno sabe, uno se da cuenta de que, verdad, está perteneciendo a una secta. Ellos tienen grandes contradicciones. Ellos tienen grandes contradicciones, hermano Elkin. Eh, Usted nos comentaba ahorita, y nos decía de que lo trataron mal, de que le prohibieron pues que hablaran pues con usted, dado que usted dentro de ellos empezó a ser considerado una persona desobediente, rebelde, que les causó división y todas estas cosas, hermano Elkin. Pero yo creo que aquí hay algo importante, y es después que usted sale de la unicidad, hermano Elkin, ¿qué sucede? Usted toma la decisión de pronto de inmediatamente ingresar al movimiento misionero. ¿Cómo lo recibieron cuando usted fue a congregar? ¿Cuánto tiempo pasó para volver, hermano, a congregarse nuevamente en una iglesia, y pues ya ahora en una iglesia eh, trinitaria? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en el movimiento misionero son muy celosos cuando una persona viene de otra iglesia. Ellos son muy minuciosos en cuanto a eso e investigan, y eso es bueno para saber en qué condición viene aquella alma, ¿verdad? La congregación. Sin embargo, al de pronto usted manifestarles a ellos de que usted fue unicitario, que yo me imagino de que usted lo hizo, al decirle que usted venía a una iglesia Jesús solo, ¿cómo tomaron su llegada a la iglesia en el movimiento, hermano? En la iglesia donde trinitaria, donde usted se congregaba ahora. Amén, hermano, sí, sí, es verdad, mi hermano, porque cuando yo, o sea, pues primeramente cuando yo me refiero que si me trataron mal, pues la gente debe entender que no, digamos mal, no en el sentido físico, de maltrato físico, aunque hay testimonios de gente que sí la han agredido, porque yo cuando ya decido retirarme, un varón que era anciano, llevaba 45 años el evangelio, que era un compañero mío, era un anciano, era un compañero mío y era el que
como decir, tal vez abofetearme o no sé qué iba a hacer, pero yo le dije, pégueme si quiere. Y ahí fue que, hermano, no tiene el micrófono apagado. Hermano Elkin, ¿puede por favor repetir de pronto de los 30 segundos hacia atrás, a donde usted estaba diciendo que usted le estaba diciendo al hombre si me va a pegar, pégueme, porque no se le estaba escuchando nada? Ah, ya, listo, hermano. Sí, respecto a su pregunta, que digamos que si a mí de pronto me trataron mal o algo, pues digamos cuando decimos esto, no lo digo en el sentido físico, porque nunca me trataron mal físicamente, de empujarme o de golpearme, como ha pasado en otros casos de gente, que sí le ha pasado eso, pero a mí nunca me pasó eso, pero digamos en trato verbal, sí, claro. No todos, como te digo, no todos los universitarios, sino que algunos líderes, comenzando por el pastor, ese sí me echó de su casa, la esposa es testigo, la señora sí iba a llorar, ella lloró porque ese día me dijo, hermano, no se vaya de la iglesia. Yo le dije, es que cuando yo me voy, no quiere decir que me voy a ir al infierno como ustedes creen, no me voy a ir a otra congregación, yo voy a seguir a Cristo, al Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, cuando yo salgo, cuando el compañero mío, que era un líder de los refanes, de las enseñanzas que dábamos en las calles, nosotros salíamos a las calles de noche, mi hermano, nos metíamos, donde yo vivía había un sector, hermano, de pandilleros, no, yo me metía con ese varón allá. Yo me gané 3 almas para Cristo, mi hermano, de esos muchachos que iban allá, y yo los dejé congregando en la IPU, mi hermano. Que luego eso fue un problema porque ellos dijeron que yo hubiera hecho salir un montón de gente de allá, cuando eso era mentira. Y los que se salieron fue porque ellos quisieron. Y ese varón se intentó, ese anciano, llevaba 45 años en la IPU, y él trabaja en el hospital, y él intentó agredirme, levantó la mano, como era un varón más alto que yo, intentó levantar, darme en la cara, y eso había un montón de gente de testigo en el hospital, porque es un lugar público allá afuera. Y yo, cuando él levantó la mano, que me iba a golpear, porque se daba cuenta que yo ya no iba a seguir con él en esa denominación de la IPU, ya el hombre toma como un comportamiento bastante agresivo, entonces, y gritando allá, o sea, llamando la atención, condenándome allá, que sí, que... Entonces yo le dije a él, cuando yo le vi esa actitud y vi que él alzó la mano como para pegarme, yo le dije, pégueme. Le dije, pégueme. Entonces él me quedó mirando como con ira, mi hermano. Me gritaba, él me decía, ¿y por qué te vas a salir? Y yo le dije, porque ustedes están predicando que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Cuando el mismo Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne y hueso como el que tengo yo. Entonces él me dijo, es que Jesús no es el Espíritu Santo. Me dijo ese varón, él mismo. Entonces él bajó la mano. Entonces yo le dije, pero es que la hipoxia lo enseña como doctrina, que para ser salvo, si tú no crees esto, no estás haciendo nada. Entonces él me dijo, no, es un poder, el Espíritu Santo no es una persona divina, es un poder. Yo le dije, pues estás perdiendo tu tiempo. Llevas 45 años con tu tiempo perdido ahí y vienes y me haces escándalo aquí y me insultas a mí diciéndome apóstata, hereje, católico, pagano y tras de eso me quieres pegar. Le dije, tú no tienes derecho a hacer eso. Hermano, y yo me fui y hasta el día de hoy un joven de otra iglesia, él me dijo, ¿por qué te gritan así? Y eso, hermano, eso fue un escándalo en este pueblo, eso un poco de gente se dio cuenta, porque yo me acuerdo que la gente me decía, oye, tú eres el que iba a pelear con el anciano ese. Y yo les decía, no, yo no iba a pelear con nadie. Él era el que me iba a agredir a mí. Yo no voy a agarrarme a golpes con nadie, menos con un anciano. Y me decían, ¿y él por qué te gritaba? ¿Y qué era que ustedes están hablando? Yo les decía, porque simplemente di un paso afuera a la IPU. Y ellos decían, pero esa iglesia no es de Dios. Yo le dije, pues aparentemente, solamente es una apariencia. Entonces ya varias gente comenzó a seguirme en las redes sociales como Guerrero Bíblico.
Comenzaron a ver los testimonios y personas que estaban ahí de testigos, ellos comenzaron a preguntarme que les hablara más acerca de esa denominación, porque una cosa es verlos de afuera, con vestidos, las mujeres que no se maquillan, los ancianos con sus camisas largas, con su Biblia en la mano, una Biblia trinitaria, la Reina Valera, una Biblia trinitaria, porque ellos salieron de nosotros, o sea, son pastores en rebeldía, mi hermano, que ellos quieren que tú les des la razón de que la doctrina trinitaria se supone que es una herejía de tres perros, de que es una doctrina que de Cerberus, de tres perros, de tres cabezas, que tres monstruos, tres ranas. Entonces, esta gente no se cansa de blasfemar, mi hermano. Entonces, yo digo una cosa. Usted mencionaba ahora de esos pastores que se salieron de la doctrina trinitaria después de tantos años predicar una supuesta revelación, que ellos dicen, no, la Trinidad es una revelación y que son las tres personas divinas, un solo Dios. ¿Cómo entonces ahora ellos, entonces todo ese tiempo, y yo lo digo también por el pastor que me ministró, que fue un bautista trinitario, donde él decía y me dijo, no te salgas, Elkin, porque yo recibí una revelación recibí una revelación, yo le dije, cuéntame esa revelación. Que él orando le había preguntado al Señor Jesús, ¿quién eres tú? Y que se le apareció una luz. Pero él no dijo que la luz le habló ni nada, sino que vio una luz. Y ese testimonio convirtió mucha gente, hermano, de gente trinitaria a unicitarios con ese testimonio. Pero yo sí le pregunté. Le dijo, o sea que usted fue trinitario y esa revelación fue siendo unicitario o siendo trinitario. Me dijo, no, yo era trinitario. O sea que el varón usa un testimonio cuando estuvo en la Trinidad de Dios, lo usa para convencer personas y llevarlos a la unicidad. Entonces yo le dije a él, le dije, pero ese testimonio no fue cuando fuiste unicitario. Y él me dijo, bueno, como sea, que él se trasladó, que por unos problemas que tenía en esa iglesia, que lo habían dejado abandonado y no sé qué, y que esas fueron razones para él trasladarse a la IPU. Entonces, mi hermano, esa fue la reacción y pues mi esposa, ella estuvo de acuerdo porque ella fue la primera que detectó el desorden. Ella fue la primera que detectó el desorden. Entonces, cuando yo ya doy el paso afuera, no, pues ella me dijo, es que ahí están confundidos. Ella misma me lo dijo. Amén, hermano. Amén. El micrófono, mi hermano. Qué impresionante, mi hermano le decía. Estas personas con su confusión. Y sabe algo que lo que da más tristeza para ir cerrando ya, hermano Elkin. Lo que da más tristeza es que muchas veces los más altivos, los más repelentes, los más peleoneros, son unicitarios que tuvieron un paso por iglesias trinitarias. Son los que más pelean, son los que más atacan a la iglesia trinitaria. O sea, parece, o sea, los toma un espíritu de error, pero por completo. O sea, parece que perdieran por completo su razonamiento y empiezan a pelear por la mentira y a defender a una falsa doctrina. Entonces, hermano Elkin, yo quisiera de pronto cerrar, para no hacerlo tan extenso. ¿Qué consejo le da usted a los hermanos, primeramente trinitarios, referente a esa falsa doctrina de la unicidad? ¿Y qué consejo le da usted a todos los unicitarios con respecto a esa falsa doctrina, hermano Elkin? Ya que usted la conoció, usted caminó y se dio cuenta de todas las contradicciones que hay allí. Cuéntenos a ver, hermano. Sí, amén, hermano, gracias. Para ir cerrando, hermano, pues el consejo que yo les doy a los hermanos trinitarios, primero que todo, es que cuando ustedes los inviten a ir a esos cultos, simplemente no vayan. Si ustedes ya congregan en una iglesia, usted se siente bien allí, usted ya alaba a Dios allí, si ustedes le están dando la palabra de Dios, que es el alimento espiritual del hombre allí,
No se vayan a buscar revelaciones, dice que Dios les revele el nombre allá, que el nombre de Dios está revelado en la Escritura. Usted puede ver eso en Éxodo capítulo 3, 13, 14. Ya, punto, se acabó. Ahora, usted quiere saber cómo se llama el Mesías, el Cristo, se llama Jesús. Eso no tiene ningún misterio. ¿Ya? Ahora le van a decir cómo se llama el Espíritu Santo. Pues se llama Espíritu Santo y punto. Eso no tiene ningún misterio. Ahora, si ellos le van a decir, hermano, es que usted está adorando a 3 dioses, no se deje comer de cuento. Usted está adorando a un solo Dios. El Padre no es la misma persona del Hijo, porque la misma persona del Hijo dice que la persona del Padre lo envió. El Espíritu Santo es otro consolador según las palabras del mismo Jesús. ¿Por qué se le llaman personas? Por el mismo lenguaje que se usa gramaticalmente. Si usted fue a primaria y entiende que yo soy es primera persona, y si yo soy, hablo, tú eres mi hijo, ese hijo no soy yo mismo, es otra persona en Dios. Porque tú es es el pronombre personal de segunda persona que no soy yo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús dice, y el otro controlador, el otro, ¿está el micrófono abierto, mi hermano? El micrófono estaba abierto, se oye como un ruido ahí. Entonces, esa es la tercera persona, por la misma gramática, porque él no es el mismo yo ni el mismo tú. Siendo Dios uno, nosotros somos uno. Cuando dice Jesús esto en nosotros, si usted busca un diccionario, una gramática, dice que nosotros es un plural de personas, no es un plural de dioses, no es un plural de títulos, no es un plural de naturalezas, no es un plural de cosas, no es un yo con yo, porque eso es imposible. La misma gramática enseña que nosotros es un plural de personas. Y Dios en el hebreo, en el hebreo, Elohim es plural. Dios es plural. Gloria a Dios. Entonces, el consejo que les doy a los hermanos o a los amigos unicitarios es el siguiente. Ustedes están alimentando una herejía llamada modalismo, patripacianismo. El Padre Celestial no es la persona que sufrió en el madero. El que sufrió en el madero se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ustedes están alimentando un error de rebelión de estos pastores extrinitarios que ellos dicen que adoraban 3 perros. Son ellos los que hablan de 3 dioses, son ellos los que seguramente blasfemaban y adoraban monstruos, son ellos los que adoraban las 3 cabezas, porque ellos creen que una persona se refiere a tener un cuerpo físico humano, y no es así. Una vaca puede tener cuerpo, carne, huesos, tejido, pero eso no la hace una persona. Si a alguien le faltan extremidades, no es una media persona, sigue siendo persona, porque persona es la conciencia de quién yo soy. Jesús era consciente no de ser el Padre Celestial, su conciencia está en ser el Hijo del Dios. Él es consciente que el Padre lo envió. Entonces, hermano, pues ese es mi consejo. Y por último, quiero decirles algo. Dios me habló en un ayuno. Ellos decían, tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Cuando yo ya hablaba en lenguas, cuando yo ya era bautizado, cuando yo ya había recibido el Espíritu Santo, estaba reconciliado con Dios, Dios me habló y me dijo, levántate. Yo dije, pero ¿quién me habla? Yo seguía allí postrado. Me dijo por segunda vez, levántate. Por tercera vez me dijo, levántate. Y cuando yo me levanté, porque ya la tercera vez me habló como ya fuerte, como enojado, cuando yo volteé a mirar a la mano derecha venía una diaconisa. Y yo vi
un demonio en ella, un demonio en el rostro de ella desfigurada, y me maldecía en esas lenguas. Entonces yo lo único que les digo, oren a Dios y pídanle si ustedes están en una iglesia de sana doctrina, porque cuando yo oré, el Señor me respondió en una visión. Y lean segunda de Pedro capítulo 2. Ahí está la respuesta. Gracias, mi hermano José de la Hoz. El micrófono. Damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por la vida del hermano Elkin Grueso. Con este poderoso testimonio nosotros sabemos las cosas que se mueven, ¿verdad? Dentro de la unicidad, y que para nadie es un secreto que salir de allí no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Tiene que ser el mismo Dios, hermano, quien a través de su amor y su misericordia pueda sacar a una persona de esa falsa doctrina. El hermano Elkin decía algo muy puntual, y es que allí se mueve una arrogancia, se mueve. Lo que pasa es que, por ahí dice un dicho, hermano Elkin, que cuando una mentira se repite, la gente termina creyendo de que es verdad, ¿cierto? Y normalmente usted en las iglesias trinitarias ve escuchar enseñanzas respecto a la Trinidad. Usted no va a escuchar eso. Y yo creo que ahí es que han ganado ventaja los unicitarios, y por ese motivo es que han sacado miembros de la doctrina trinitaria. Incluso a pastores los han engañado. Pastores sin discernimiento y sin lectura de la Biblia se dejan envolver. Por eso es que el hermano Elkin decía de que él escuchaba siempre predicar lo mismo. Y yo puedo dar también testimonio de eso, de que siempre se predica lo mismo: la unicidad, la unicidad, la unicidad. Por último, agradecerle al hermano Elkin. Una vez hablaba con un joven unicitario y él me decía que cuando él se convirtió, lo primero que le hicieron, lo primero que le dieron no fue una Biblia, sino léase este libro de la unicidad. No sé si eso lo hacen con todos, hermano Elkin. No, a mí nunca me presentaron libros o literatura extrabíblica, pero sí cuando yo le dije al pastor y lo visité, le dije: pastor, yo no voy a recibir ese ministerio, no voy a evangelizar, no sigo más por estas razones. Y le dije, muéstreme por qué usted dice que Jesús es el nombre del mismo Padre. Entonces él no me supo responder. La verdad, él me dijo: no, es que ese nombre nunca se usó. Y ahí fue donde él me dijo: miren, en el Antiguo Testamento no se usó ese nombre, leas esta literatura. Y esos eran libros de la unicidad. Y yo, eran varios, me trajo así, me los puso sobre una mesa, montones de libros. Yo le dije: no, yo no voy a leer eso. Y él se enojó. Y mira, yo estaba sentado y él se me puso de pie al frente mío y se puso colorado, rojo, sudoroso. Se le podía ver en la mirada la ira que tenía. Y comenzó a gritarme: ándate de mi casa, católico. No, lo que sos es un católico. Ándate de aquí, no te quiero ver. Entonces la esposa traía un jugo y y salió el hijo, porque la gritería la armó él. Esa casa era alquilada de la misma junta, no, o sea, todos reuníamos para que él pudiera pagar esa casa. Y él llegó y me dijo, una casa muy bonita, y llegaron y salieron, tenía su carro ahí, su garaje, y me dijo, tenía el carro ahí, y salió la esposa y el hijo, y dijeron ellos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo: no, que este católico que viene aquí, que el nombre de Jesús dice que no es el nombre de Dios, que el Padre que viene aquí con catolicismo. Fuera de aquí, váyase, váyase, váyase de mi casa. Hermano, entonces yo le digo, si allá a su ministerio o a su casa entra un perro, yo a un perro no lo saco así, mi hermano. Ni a un perro yo lo saco así. Pero así fue que me trató él. Y si él me está escuchando, yo le perdono eso. Porque él fue trinitario, entonces él no enseñó un solo Dios cuando fue trinitario. Era mentira, entonces, lo que él enseñaba. Ahora él está enseñando ahora sí un solo Dios, cuando se suponía que él enseñaba un solo Dios. Entonces yo lo bendigo en el nombre de Jesús, a él y a su familia, porque ellos son testigos. No sé qué más él se inventaría, porque de allí varias gente por interno me mandaban los mensajes. Me decían: mira, vino el pastor y me dijo que no te recibamos acá en la casa porque tú eres un rebelde,
que tú andas de iglesia en iglesia, que tú eras testigo de Jehová, cuando yo nunca fui testigo de Jehová. Y no solo él, otros varones, ese anciano que le digo, también decía que yo era un testigo de Jehová, diciendo mentira, mi hermano. Ellos tienen que dar testimonio delante de Dios por eso, cuentas a Dios. Y gente que me estimó dentro de los unicitarios nacidos en esa iglesia, me decían, me contaban, me mostraban audios. Me decían, mira lo que dicen estos hermanos de la junta directiva. Decían, no le haga caso a ese señor, no lo recibe en su casa. Decían esas diaconisas. Y por eso se salió una anciana. Se le salió de allí. Y como usted dice, mi hermano, el Movimiento Misionero Mundial es una iglesia celosa en ese sentido, porque cuando yo ya me presenté, claro, el pastor a mí me tuvo mucha desconfianza, pero yo no sabía a qué se debía esa desconfianza, mi hermano, porque Dios mismo también, cuando yo le pregunté dónde congregar, yo andaba buscando la iglesia del Movimiento Misionero y Dios me mostró la portada en la iglesia donde yo iba a congregar. Yo iba en un bus y pasando por ahí, yo no sabía que, yo no conocía, no sabía dónde ahora iba a congregar. Y yo tenía ya que presentarme el día jueves a la IPU. Y yo le dije, Señor, pero ¿a dónde ahora voy a congregar? Y cuando yo volteé a mirar, ahí estaba la iglesia que yo buscaba, el MMM, y yo me presenté. Y cuando yo llegué, parecía que el pastor me estaba esperando, porque él estaba orando en el altar, y cuando yo me presenté, él miró a la derecha y se sonrió como si ya me conocía. Era como que él ya me estaba esperando, pero cuando yo ingreso, ya con el tiempo, y yo le cuento que yo vengo de los pentecostales, claro, ya él toma medidas porque él sabía que algunos se infiltran dentro de las iglesias a robar ovejas, lobos a robar ovejas de ahí. Entonces yo le dije, no desconfíe de mí porque yo vengo para quedarme. Yo no vengo a dividir aquí, ni yo quiero es contarle lo que yo le dije, vea, ya hay una sede y ellos esperan que uno pase por ahí para hablarle a uno que no congreguemos aquí. Entonces el pastor me dijo, miren, ya no me hable más de eso, porque si usted me sigue hablando de eso, nosotros vamos a pensar que usted no está seguro a dónde quiere coger. Usted, si dividió allá, va a venir a entrar a dividir aquí. Porque ellos saben, los pastores trinitarios que tienen experiencia, saben que los unicitarios son división, mi hermano, son división. Yo llegué a ver eso cuando hacíamos actividades, cómo ellos, hermano, discuten estos temas dentro de la misma congregación. Y les da miedo pasarse de otra en otra porque ellos les enseñan que se condenan si se van para otra denominación. Y así, mi hermano, entonces, y la señora que se salió, Dios mismo, el Espíritu Santo, en uno de los pastores le profetizó. Y ella es convencida, es por el Espíritu Santo, porque a mí me decían, te nos robaste esa oveja. Te nos robaste esa oveja. Yo les decía, yo no me he robado nada. Ahora nos vas a querer dividir la iglesia. Y a mí me contaban, hermano, me contaban que el pastor decía que yo era un rebelde, que yo era Satanás, que yo era un hijo del diablo y que yo iba a regresar, y esa profecía nunca se cumplió. Yo nunca regresé allá a esa guarida, mi hermano, porque ahí Dios me mostró que estos mismos diaconisas llenas de demonios, mi hermano, o sea, me iban a introducir, era algo maligno, mi hermano. Y dice que ese era el Espíritu Santo. Y Dios mismo me habló, levántate, porque yo me iban a poner tal vez era espíritu de anticristo, porque ¿quién es el anticristo? El que niega vino en carne, más él no es la misma carne. Entonces ellos están allí confundidos, mi hermano. El micrófono, mi hermano. Amén, hermano. Hermano Elkin se le fue. Ok, se la viene el audio. No le escucho. No le puedo oír, hermano. De pronto, si quiere, sale de la transmisión, ingresa de nuevo porque se le corta.